Gloria al Señor. Bueno, hermanos, los niños salen con su maestra y vamos a dar inicio a voy a decirlo, a esta serie, ¿verdad? De mensajes con el favor de Dios. Ustedes me conocen, o algunos de ustedes que me conocen más bien, sabrán, hermanos, que no soy muy adepto a predicar en esta semana o en estos días acerca de los temas que todos predican. No por ir contra la corriente, hermanos, no es eso, sino porque sí me llama la atención que esta llamada Semana Santa, curiosamente yo me empecé a preguntar por qué un año cae en una fecha, otro año cae en otra fecha, y esto se debe a que la Iglesia Popular determina junto con la Iglesia Ortodoxa, determinan qué fecha va a caer Semana Santa. Entonces, empezando por ahí, yo dije, bueno, ¿y por qué me tengo que someter, ¿verdad? a tradiciones de este tipo? Sería lo de menos, hermano, sería lo de menos, porque hablar del sacrificio de Cristo, pues siempre será una bendición. Y en base a eso, hermanos, pues yo siempre digo, bueno, yo puedo predicar de estos temas en cualquier fecha del año, no en una semana en particular, ¿sí? No en una semana en particular, como podemos predicar del nacimiento de Cristo no solamente en diciembre, sino en cualquier otro lugar. Puedo hacer énfasis en la encarnación en cualquier temporada. Pero bueno, fui invitado, hermanos, esta semana, el día viernes próximo, a predicar en una campaña en Ciudad Juárez, en una iglesia que celebra particularmente esta semana. Y me invitaron a hablar, hermanos, de las 7 palabras que le decía ahorita a Luis Carlos. Digo, está difícil, hermanos, exponer ese tema en una sola entrega. Es muy difícil. ¿Por qué? En primer lugar, porque no son 7 palabras, son 7 frases, ¿verdad? Son 7 frases. Entonces, hermanos, si una palabra a veces ocupa mucho de nuestro tiempo para examinarla, pues mucho más, hermanos, 7 frases. Pero bueno, hermanos, no voy a hablar hoy de ese tema. Les voy a compartir aquello que Dios me dio, hermanos, para Ciudad Juárez en su momento, a lo mejor cuando termine parte de esta serie que hoy comenzamos. Pero hice algo, hermanos, tanto con este tema como con el tema de Juárez. Dios puso en mi corazón hablar, hermanos, de estos temas desde un punto de vista práctico, lo más práctico posible. ¿Por qué? Porque pudiéramos tocar el tema, hermano, desde el punto de vista teológico y profundizar en cada uno de los hechos, hermanos, para poder aplicar a nuestra vida esa teología del sacrificio, de la cruz, de la redención. Y eso es bueno, pero yo creo, hermano, que por muchos años se ha hecho. Inclusive tenemos, hermanos, ya en la actualidad cintas cinematográficas muy buenas, muy recomendables, para no solamente escuchar lo que sucedió en esos días con nuestro Salvador, sino también ver gráficamente, ¿verdad? Esos acontecimientos. Pero, hermanos, si cada semana de un año nos pasan la misma película, pues, hermanos, terminamos por aprendernos, ¿verdad? Las etapas de lo que algunos llaman la pasión de Cristo. Pero, hermanos, ¿qué aplicación tiene para nuestras vidas? ¿Qué beneficio tenemos para nuestra vida? Nosotros hemos sido muy beneficiados con la muerte de Cristo. Somos los más beneficiados, por no decir que los creyentes, los cristianos, somos los únicos beneficiados. Pero, hermanos, en medio de todo esto, de estos acontecimientos gloriosos, maravillosos, salvadores
hermanos, están muchas cosas prácticas que hoy podemos aplicar a nuestra vida. Entonces, voy a empezar hoy, hermanos, desde el tema cuando Jesús es aprehendido, cuando es tomado preso para ser juzgado. Y voy a empezar por aquí. No sé, hermanos, si voy a llevármela todas, a toda la historia. Les digo, en Juárez voy a predicar las 7 palabras, ya cuando Cristo está en la cruz. Pero al menos, hermano, este tema o esta serie de temas sí quiero terminarlas. He titulado, hermanos, a este tema, un juicio sin juicio. Y ahorita usted verá por qué, o usted ya sabrá más o menos por qué. Un juicio sin juicio, en su primera parte. Y vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 64, y de aquí vamos a partir. ¿Le parece? Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 64. Hermanos, ya se imaginará, va a haber muchos objetivos para muchas metas u objetivos prácticos por alcanzar en este mensaje. Así que abra sus oídos. Si tiene modo de apuntar, apunte y que no se le olvide. Y si no tiene con qué apuntar y es de mente corta o de memoria corta, pues ahí va a estar el video, si Dios lo permite, para que lo vuelva a escuchar. Voy a tratar de hacer énfasis en esos objetivos prácticos para nuestra vida hoy. Entonces, empezamos leyendo este pasaje, Marcos 14, 64, dice de la siguiente manera: ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Comienzo este mensaje, hermanos, aclarando que aunque escogemos este solo versículo para iniciar, y hago énfasis en esta frase en particular, en realidad, como usted verá, seguiremos la narrativa entera, completa, del juicio de nuestro Señor ante el sumo sacerdote. Vamos a ver cómo la máxima asamblea o consejo de sabios judíos en la antigua Israel, ese grupo encargado de interpretar la ley, de administrar justicia y de supervisar asuntos religiosos y civiles, llamado el Sanedrín, llegó a esta injusta sentencia y a lo que hicieron posteriormente. Y así, en un sentido, hermanos, nos estaremos apegando a nuestro texto. Estaremos, mientras avanzamos, claro, en el tema, teniendo en cuenta, obviamente, pasajes de todos los evangelios. ¿Por qué? Porque igual que en las 7 palabras, voy a tener que hacer la misma aclaración. No hay un solo evangelista, hermanos, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, que hable de las 7 frases de Jesús, completas las 7. Uno dice 2 frases, otro dice otras 3 frases, otro dice otra. Y con esto, hermano, con este tema del juicio de nuestro Señor, pasa exactamente lo mismo. No hay un solo evangelista que hable todo de este momento de nuestro Señor. Así que vamos a estar leyendo otros pasajes de los otros evangelios, porque ninguno contiene todos los detalles, sino que se complementan unos con otros. Miren, la narración de la aflicción de nuestro Señor, si se estudia cuidadosamente, obviamente, hermanos, es en extremo desgarradora. ¿Cuántas veces, hermano, una película no nos sacó más de una lágrima? ¿O cuántas veces, hermano, al leer la escritura misma no nos hemos compungido de corazón al ver, hermanos, cómo se llevó a cabo desde el principio, hermanos, la aprehensión y la muerte de nuestro Señor? Es desgarrador. Uno la verdad no puede meditar en esta historia por largo rato sin derramar lágrimas, ciertamente. Contemplar los sufrimientos de un ser tan puro en sí mismo y tan amoroso para con nosotros es suficiente, la verdad, es suficiente para hacer que el corazón de uno se parta por completo. Sin embargo,
este desbordamiento de corazón, hermano, ese desbordamiento de los sentimientos es muy útil. Y aquí empiezan, hermano, los objetivos que quisiera que alcanzáramos. Si somos tocados, hermano, en cierto momento, mire, ahorita que cantábamos, hermano, estos cantos alusivos a la muerte, a la cruz, hermano, yo no sé usted, ¿verdad? Yo no sé si todos podemos cantar esto que cantamos hace un momento, hermano, sin reflexionar profundamente y sin que nuestro corazón diga: Señor, qué grande es tu amor, cuánta misericordia tuviste de nosotros y tienes todavía. Hay mucho, hermano, que decir y las palabras a veces escasean. Entonces, esto tiene que dejarnos, hermano, algo útil, porque la verdad, hermanos, su efecto, el efecto de esta historia es en verdad admirable. ¿Por qué? Porque después de dolernos por Jesús, deberíamos ser transportados por encima de nuestro dolor. ¿Y a qué quiero referirme con esto? Miren, hermanos, no hay en absoluto ninguna consolación bajo el cielo como esta, hermanos, que podemos encontrar en Cristo. Le voy a decir por qué. Porque las aflicciones de Cristo, cuando las examinamos meticulosamente, eliminan, derriban, hermanos, el aguijón de nuestras propias aflicciones. Se lo voy a decir más claramente. Cuando yo veo detenidamente lo que Cristo sufrió por mí, me doy cuenta que lo que yo sufro no es nada, es muy pequeño, son nimiedades, son cosas minúsculas. Una contemplación compadecida y precisa de la aflicción de nuestro Señor empequeñece de tal manera nuestras congojas, nuestros dolores, que, hermanos, tendríamos que llegar a considerar nuestras aflicciones como nada, como muy ligeras. Esa es la realidad. Demasiado pequeñas, demasiado insignificantes son nuestros dolores comparados a los que, hermanos, el Señor sufrió, porque el Señor sufrió agudos dolores. Él es varón, hermano, experimentado, dice la Escritura, en quebranto. Él es varón de dolores. Y entonces, hermano, yo quisiera que mientras avanzamos en el tema nos demos cuenta, o más bien no nos atrevamos a considerarnos en absoluto como para apuntarnos, hermanos, en la lista de los afligidos. Ay, cuánto sufro, es que usted no sabe. Escuche, hermano, que esta meditación o estas meditaciones nos lleven, hermano, a entender que lo que nosotros sufrimos es nada en comparación. Las heridas de Jesús destilan un bálsamo, un aceite, una medicina que sana todas las dolencias de los hombres. Esa es la realidad. Y esto no es todo, hermanos, aunque sería mucho en un mundo de angustia, ¿verdad?, como este en el que estamos. Pero es que también hay un estímulo incomparable, hermanos, en lo relativo a la pasión del Señor. Y es que, aunque seamos estrujados por el cuadro de las agonías de nuestro Señor, siempre que meditemos, hermano, en su obra redentora, nos vamos a alzar de esa meditación fuertes, resueltos, fervientes, consagrados. ¿Está notando? Porque mientras meditamos en esto y consideramos, hermano, el sacrificio de Cristo, sus dolores, esto debe surtir efecto en nosotros. ¿Cómo? Hermanos, volviéndonos a nosotros más fuertes, más resueltos, más fervientes, más consagrados. Y este es el primer objetivo, hermano, principal de este mensaje. ¿Por qué? Porque nada conmueve más las profundidades del corazón cristiano que la angustia que Cristo sufrió, hermano. Nada debiera ser demasiado difícil
como para que nosotros lo intentemos o lo soportemos por aquel que se sacrificó a sí mismo por nosotros. Hermanos, ser vilipendiados por la amada causa de quien sufrió tanta vergüenza por nosotros no es en comparación una gran aflicción. A veces, hermanos, somos muy aguerridos y a veces nos gloriamos, hermano, en este tipo de conductas. Los cristianos a veces decimos, no se deje, ¿verdad? Usted no se deje, es que hay que ser mansos pero no mensos, decimos. Nos enseñaron inclusive esto, ¿ah? A ver, hermanos, ¿qué aprendemos de nuestro Señor? Vamos a ver qué vamos a aprender de esto. Porque, hermanos, cualquier cosa que nosotros suframos, debiéramos soportarla, como dice el apóstol, ¿verdad? Debiéramos de sufrir a veces o muchas veces el agravio o los agravios por el ejemplo que Cristo, hermano, nos deja, y como veremos hoy precisamente. Incluso, hermanos, el reproche mismo, cuando es, hermanos, soportado por Él, se torna o se vuelve en mayores riquezas, más que todos los tesoros de Egipto, como Moisés. ¿Se acuerda cuando vimos a Moisés? Que él prefirió, hermanos, sufrir con el pueblo de Dios que disfrutar de los tesoros de los egipcios. De aquí pues, hermanos, que sufrir por Él en el cuerpo, en la mente, incluso hasta la muerte, es un privilegio más que un sacrificio, o al menos así debiera serlo. Tal ejemplo de amor y entrega debiera inflamar nuestros corazones de tal forma que anheláramos vehementemente encontrar una manera de expresar nuestro agradecimiento. Aquí está otro objetivo. Cada vez que leemos la historia de Cristo, sus sufrimientos y sus dolores, hermanos, debiera llevarnos a agradecer, a ser personas muy agradecidas, porque eso que Él sufrió, nosotros debimos sufrirlo. Y hoy, hermano, nuestros sufrimientos no llegan ni a tantito a eso. ¿Alguno de ustedes ha sido condenado a muerte? ¿Alguno de ustedes ha sido condenado injustamente? Posiblemente, porque este mundo es injusto, y ahorita hablaremos de eso. Pero nunca hemos sido juzgados, hermano, y condenados a muerte. Entonces, hermano, esto es incomparable, grábeselo. Esto es incomparable. Esto debiera afligir, o más bien debiera afligirnos, hermanos, pensar que nuestra mejor voluntad y nuestra mejor obra para el Señor sea una cosa muy pequeña en comparación a lo que Cristo hizo. Pero a la vez esto debería movernos, fíjese bien, a no dar nada que no sea lo mejor a quien nos amó y se entregó por nosotros. Esto también es otro objetivo. Cada vez que nosotros hacemos algo, hermanos, para el Señor, cuando decimos que hacemos algo para el Señor, debe de ser, hermano, lo mejor. ¿Por qué? Porque en comparación de eso que Cristo hizo, hermanos, por nosotros, siempre nos vamos a quedar cortos. Escuché en una ocasión decir a alguien: Cristo no dio poco, Cristo no hizo mucho, Cristo lo dio todo e hizo todo por nosotros. Entonces, hermanos, que nada a través de, mientras avanzamos, que nada nos impida, o más bien aprendamos más bien a que en comparación de su sacrificio nosotros debiéramos dar lo mejor a quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Yo creo también, hermanos, que muy frecuentemente muchos corazones indiferentes han sido grandemente afectados, conmovidos por los sufrimientos de Jesús, como decíamos ahorita mientras orábamos. Han sido turbados en su indiferencia cuando se encuentran ante esta obra cruel, hermanos, porque no podemos decirlo de otra forma. Muchos corazones son afectados, son tocados, su indiferencia es turbada,
hermanos, son convencidos de ingratitud muchos corazones, son apartados de su pecado muchos corazones y atraídos a Cristo al oír lo que soportó, como decíamos ahorita, en lugar suyo. Nada puede, hermanos, atraer los corazones humanos como la entrega precisamente de Cristo a la humanidad. Sus heridas, las heridas de Cristo, hacen que incluso corazones de piedra sangren y se quiebren. Hermanos, su afrenta avergüenza hasta la propia obstinación. La afrenta de Cristo, la vergüenza que Cristo soportó, avergüenza la vergüenza de los hombres. Los hombres, hermanos, está comprobado, y el ejemplo somos todos nosotros. Los hombres, hermanos, no caemos tan numerosamente frente al grandioso arco de Dios como cuando sus flechas, las flechas de Dios, son remojadas en la sangre de Jesús. Podemos oír, hermano, doctrinas maravillosas en la palabra de Dios, pero cuando escuchamos, hermano, la doctrina de la redención, cuando hablamos, hermano, del Cristo crucificado, esto, hermanos, conmueve, quebranta, salva, transforma, hace que los corazones se rindan. No hay mejor, hermano, doctrina para cambiar, hermano, el camino de un hombre que la doctrina, hermanos, de la cruz, en el buen sentido. Estas, hermanos, estos son dardos que están cargados con sus agonías. Causan heridas que nunca cierran, excepto cuando son curadas por esas mismas manos traspasadas. Estas son las armas que matan al pecado y salvan al pecador, eliminando de un golpe tanto la confianza en nosotros mismos como la desesperación que a veces hay en nosotros, y convirtiendo al pecador en un cautivo de ese conquistador cuya gloria es hacer libres a los hombres, hermanos. Usted tiene que decir conmigo: amén, aleluya, así es esto, es real. Porque esto fue lo que sucedió, hermanos, con nosotros. Si alguien aquí o en cualquier congregación cristiana cree o confiesa que ha sido salvo, que ha sido transformado, pero no por las heridas de Cristo ni por su sacrificio, es un hombre al que no le ha amanecido. Es un hombre que no sabe nada. Podrá saber teología de algunas doctrinas, pero no sabe nada. No ha entrado por la puerta correcta, no ha caminado por el camino de verdad. Dios nos ayude esta mañana, hermanos, porque quisiera predicar más sobre la cruz, es decir, más sobre su sacrificio, sobre el sacrificio mismo. Quisiera predicar, si Dios me ayuda, sobre los hechos acerca de nuestro Señor Jesucristo, en vez de hablar, como ya les dije, de conclusiones doctrinales. Así que le pido al Señor, hermanos, que el Espíritu Santo lleve las aflicciones de nuestro Señor tan cerca de cada uno de nuestros corazones, que cada uno de nosotros conozca la comunión con sus sufrimientos y que posea aún más fe en su bendita salvación y un reverente amor a su persona. Ya le dije otros 3 objetivos, hermano, del mensaje: que podamos tener comunión con sus sufrimientos, que poseamos más fe en su bendita salvación y que poseamos un reverente amor más grande del que tenemos por su persona, por la persona de Cristo. Voy a comenzar, hermano, en el primer punto a hablar de del interrogatorio preliminar. Todavía no llegamos a la cruz, hermanos, todavía no. Vamos a empezar por donde debemos empezar, cuando Cristo es aprehendido y es interrogado. Piensen, hermanos, en el interrogatorio preliminar de nuestro bendito Señor y Maestro, realizado por ese sumo sacerdote. Y es que, hermanos, como vamos a ver, Jesús fue aprehendido y ellos trajeron a nuestro Señor desde, usted lo sabe, desde los límites del huerto del Getsemaní. Y cuando lo trajeron, dice la Escritura, hermano, que lo sujetaron firmemente
porque Lucas nos los dice así. Lucas capítulo 22, versículo 63, dice cómo fue la aprehensión de nuestro amado Salvador. Dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Parece que Lucas fue el único que dice que lo golpearon cuando lo aprehendieron. Ningún otro dice esto, creo. Pero mire, evidentemente la palabra custodiar significa la acción de guardar con cuidado y con vigilancia. Por eso Jesús, hermanos, se los dijo. Les dijo como: cada día estuve con ustedes en el templo, comí con ustedes, anduve con ustedes, y ahora vienen contra mí, ¿verdad?, con palos y piedras, les dijo Jesús. Como contra un ladrón habéis salido a buscarme, les dijo Jesús. Pero ¿por qué esto era así, hermanos? ¿Por qué tenían que custodiarle? ¿Por qué tenían, hermano, que tratarlo de esta manera? ¿Estaban acaso temerosos del prisionero? Aun cuando lo tenían enteramente en su poder. Era uno, hermano, para una turba. Eso es lo que los que vinieron a buscar, hermano, no eran unos cuantos. Era una turba. Ahora, hermanos, ¿por qué tenían que tratarlo así? Pues mire, él era toda benignidad, él era toda sumisión. Yo creo, hermanos, que la conciencia de estos hombres los acobardaba a todos ellos, y por eso tenían todo el cuidado que los cobardes emplean para retenerlo entre sus garras. Juan lo cuenta de esta otra manera. Juan capítulo 18, versículo 12, dice: entonces la compañía de soldados, escuche, para que no crea que le estoy mintiendo cuando digo que era una turba. Había ahí, hermano, una compañía de soldados, el tribuno romano, los alguaciles de los judíos, y hasta un discípulo iba con ellos. Dice: prendieron a Jesús y ¿qué hicieron? Lo ataron. Entonces Juan nos da otro dato. Lucas dice que lo custodiaron, que se burlaron de él, que lo golpearon, y Juan nos dice que lo amarraron. Miren, hermanos, aquí a estas alturas, cuando Jesús es tomado preso y es llevado, la corte, hermano, que lo iba a enjuiciar, no se había reunido en número suficiente todavía para el primer interrogatorio general. ¿Por qué? Pues porque aparte de todo esto, hermanos, recordemos que este acto cobarde se llevó a cabo de noche o de madrugada. También Juan nos da este dato. Juan 18:3 dice: Judas pues, hablando del discípulo que también acompañó a esta turba, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. También iban los principales sacerdotes y también iban los fariseos. Fue allí, dice, ¿cómo? Con linternas, antorchas y armas. Caramba. Hermanos, la noche, dice la Escritura, que los que duermen, de noche duermen. Pero ¿sabe qué? Jesús no dormía, Jesús velaba. Imaginemos usted y yo, hermanos, en una noche tranquila, estar acostados en nuestros aposentos, en nuestras camas, y que seamos despertados, hermano, levantados a media madrugada por un grupo de policías para ser llevados a un juicio que empieza de la manera más arbitraria e ilegal. La diferencia es que Jesús no estaba dormido, estaba velando, estaba esperando, estaba orando para ser fortalecido por Dios. Pero imaginemos nosotros, hermano, un acto como este. Pues con toda ilegalidad, hermanos, fue Jesús conducido a la casa de un hombre llamado Anás, que era el suegro del sumo sacerdote y quien tenía la autoridad
de alguna manera, por decirlo así, para interrogarlo, para enjuiciarlo. Pero fue llevado, hermanos, a esta casa, y mientras el sumo sacerdote se levantaba campechanamente, fue llevado a casa de Anás para interrogar ilegalmente al prisionero. Y así se dio inicio a un maligno ejercicio, a un maligno juicio sin juicio. Juan 18:13 dice, para que vea que no estamos mintiendo, dice: y le llevaron primeramente, ¿a dónde? A Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás era el sumo sacerdote, pero Anás era el suegro. ¿Qué tiene que andar metido el suegro del sumo sacerdote? Hermanos, ¿cómo se dice? Influyentismo no es nuevo, no es nuevo, el influyentismo no es nuevo. Sépase, hermano, que con Jesús se aplicaron, hermano, todas las corrupciones conocidas y hasta las no conocidas, hermano. Ahorita veremos acerca de esto, porque hoy nos sorprendemos y disgustamos, hermanos, por las prácticas ilegales que las autoridades realizan, haciendo acepción de personas. Cuando vemos a, hermanos, las autoridades que hacen acepción de personas con los afligidos, cuando vemos que las autoridades favorecen a unos y desamparan a otros, nos disgusta esto, nos molesta hoy en día. Pero miren, el Señor sufrió esto de la manera más vergonzosa, hermanos, no solo de las autoridades civiles, sino de los padres de la religión y de la fe. Esto podemos esperarlo, hermano, de cualquier impío, hermano, pero el Señor había dado órdenes a los jueces y a los magistrados de su pueblo, y les había dicho que no hicieran diferencia en los juicios. ¿Lo ha leído? Si usted lee el Antiguo Testamento, hermano, Dios es muy claro. Dice: ten cuidado cuando juzgues. Es más, por eso se da la orden, hermano, de que no se puede enjuiciar, y ahorita vamos a entrar a eso también, sin la acusación de 1, 2 o 3 testigos. No se podía condenar a alguien, hermano, si no estaba, hermano, la palabra de varios testigos. Hermanos, aquí tenemos a los hombres que habían recibido la palabra de Dios, a los máximos jefes, a los padres, como acabo de mencionar, de la religión y de la fe, quebrantando la religión y haciendo injusticia impunemente. Pero aquí, hermanos, se cumple lo que nos dice el autor de la carta a los Hebreos cuando dice ahí en el capítulo 4, versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, dice, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiero que piensen esto, o que pensemos en esto, hermanos, cada vez que nosotros estemos afligidos, porque muchas veces, hermanos, en nuestra aflicción nos lamentamos tanto por nosotros, nos dolemos tanto, que nos olvidamos, hermano, que nuestro adalid, nuestro comandante en jefe, nuestro capitán, nuestro Señor, hermano, dice aquí que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, aunque sin pecado. Ahora, sigamos adelante, porque lo que nos dice Lucas, de ahí podemos inferir que después, mientras amanecía, lo trasladaron ahora sí a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Lucas 22:54 dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro, dice, le seguía de lejos, ahí. Entonces ahora vamos a entrar al interrogatorio, hermanos. Vamos a empezar con el interrogatorio, porque el sumo sacerdote preguntó ya en juicio, preguntó a Jesús cosas, o al menos la Escritura narra 2 cosas que le preguntaron a Jesús. Número 1, preguntó por sus discípulos.
Y aunque no podemos decir, hermanos, cuáles fueron las preguntas que el sumo sacerdote le hizo acerca de sus discípulos a Jesús, sí se nos indica que preguntaron por ellos. Juan 18:19 dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús, ¿qué? Acerca de sus discípulos, dice. Acerca de sus discípulos. Miren, hermanos, muy probablemente no dice con exactitud qué preguntas de los discípulos inquirieron ellos. A lo mejor eran preguntas que estaban fundadas o infundadas en sus propios temores como líderes religiosos. Así que echa a volar la imaginación, hermano. ¿Qué pudieron preguntarle, hermanos, al Señor? ¿De sus discípulos? Pues a lo mejor le dijeron: ¿cómo es que te has rodeado de un grupo de hombres? A ver, dinos acerca de esto. Dinos qué hacías tú con ese grupo de hombres. ¿Qué es lo que te propones lograr con ellos? ¿Quiénes son? ¿No son acaso un conjunto de fanáticos, de hombres descontentos y listos para la sedición, es decir, para sublevarse? Hermanos, acuérdense que los temores de los principales líderes religiosos eran que se levantara un alboroto, como anteriormente se habían levantado algunos alborotos y se habían metido en problemas con Roma. Esta era una de las cosas que más le preocupaba a los líderes religiosos, hermanos. No sabemos, hermanos, cómo el asunto, Caifás haría sus preguntas, pero el Salvador no dio respuesta, hermano, a esta pregunta en particular. Y a mí me llama mucho la atención esto, hermano. No sé a usted, que el Señor no haya contestado nada acerca de esa primera pregunta. Le voy a hacer una pregunta a usted yo hoy. Es que, hermanos, ¿qué podría o qué habría podido decir el Señor si hubiera querido responder acerca de sus discípulos? ¿Qué cosa habría podido decir de sus discípulos el Señor? Yo quiero que nos detengamos y que hagamos una pausa para meditar, hermanos. Es que al decir lo que voy a decir enseguida, hermanos, yo quisiera que intentemos pensar. Dijimos que íbamos a hablar cosas prácticas. Intente pensar qué puede decir Cristo, el Salvador, de usted y de mí, si se le preguntara. Si alguien hoy le preguntara al Señor allá en el cielo: oye, ¿qué piensas de estos que están reunidos ahí en la iglesia esa que se dice el taller del maestro? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Ya suelte el aire, hermano, descanse. Mire, podemos estar seguros, eso sí le digo, porque a lo mejor se le vinieron a su mente muchas cosas. Mire, yo estoy viendo a mi hermana decir: pero le voy a decir algo, hermano, le voy a decir algo maravilloso. ¿Sabe por qué Jesús cayó? ¿Sabe por qué Jesús no dijo absolutamente nada de ninguno de sus discípulos, ni siquiera del traidor? Él podría haber dicho, hermano, muchas cosas. Él podría haber dicho: mira, en lo que concierne a mis discípulos, uno de ellos me ha traicionado. En lo que concierne a este grupo, ese todavía tiene el dinero en su mano, lleno de sangre que ustedes le dieron como mi precio. El Señor pudo haber dicho: miren, otro de ellos allá está en el patio, y antes de que el gallo cante me negará o negará haberme conocido alguna vez. Incluso va a añadir juramentos y maldiciones cuando me niegue. ¿Podría haber dicho esto, sí o no, hermanos? Y en cuanto a los demás, pudo haber dicho el Señor: todos me han abandonado y huyeron. Hermanos,
sorprendentemente y maravillosamente, no encontramos en ninguno de los 4 evangelistas ningún registro de algo parecido. Esto lo dije yo, que quede claro. Porque si yo, hermanos, si a mí me preguntaran o si a usted le preguntaran sobre su pastor, probablemente dijera: el hermano, pues es un hermano común, ¿verdad? Es un pastor que ni corbata se pone los domingos, va de mezclilla, miren. Hombre, no es como otros pastores que se pone saco y corbata. No. Hermanos, es un juicio válido. ¿Sabía usted que hay algunas iglesias, hermano, que cuando aceptan a un pastor le dicen: sí, pastor, mire, el grupo de ejecutivos de la iglesia se acercan con él y le dicen: hermano, está bien, lo vamos a aceptar como nuestro pastor, pero aquí acostumbramos a que el pastor se ponga corbata y saco, acostumbramos esto, acostumbramos aquello. Hermanos, el Señor puede decir: hermano, usted dirá cantidad de cosas de mí, cantidad de cosas de usted, pero no, hermanos, nuestro Señor no dice nada acerca de sus discípulos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no es acusador, escuche, de los suyos. El Señor no es acusador de aquellos a quien Él vino a justificar y no a condenar. Esto es glorioso, hermano. Yo no sé si esto le conmueve el corazón. Dijimos que íbamos a aprender cosas prácticas. Se siente acusado. No es el Señor, hermano. El que acusa es otro. ¿Sí sabe quién es el acusador? Es uno muy diferente, hermanos, y contrario a nuestro Salvador. Qué gran lección, hermanos, tenemos aquí. ¿Sabe cuál es la lección también? La lección, hermanos, es que nuestro Señor no nos acusa. Pero hay otra lección todavía más práctica. La lección, hermanos, más práctica todavía para nosotros como iglesia, es que tenemos que aprender a poner un sello en nuestra boca al hablar los unos de los otros, hermanos. Porque si el Señor no nos condena, ¿quiénes somos nosotros para condenarnos unos a otros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sí o no? Esta es una gran lección, hermanos, que el Señor nos da en su palabra. ¿Quiénes somos nosotros para señalar a nuestros hermanos y a sus faltas? Faltas que, hermanos, olvidamos o olvidándolo, han sido lavadas, perdonadas, justificadas, como lo han sido las nuestras, hermanos. Romanos 8:30 nos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuidado, hermanos, porque podemos ver la película de Jesús y conmovernos. Podemos hablar una vez por semana, una vez por año, hermanos, acerca de su juicio, de sus dolores, de su vergüenza, hermano, pero ver una película, hermanos, cada año, una vez al año, sin dejar nada en nuestro corazón, hermano, no sirve. Cuidado, hermanos. Miren qué ejemplo nos da el Señor. Pero vayamos más adelante, porque el sumo sacerdote hizo 2 preguntas, ¿se acuerdan? Le preguntó por sus discípulos, y aunque vamos a hablar un poquito más de esto, también habló acerca ¿de qué le preguntó el sumo sacerdote a Jesús? De su doctrina. Juan 18:19, otra vez, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Qué preguntas pudo haber hecho el sumo sacerdote en cuanto a esto, hermanos? Yo supongo, y ahora sí vamos a ver cosas muy bíblicas, que le preguntaron al Señor: oye, ¿qué nueva enseñanza es esta enseñanza tuya? ¿Acaso le dijeron al Señor, que acaso no bastamos nosotros para enseñar al pueblo? Casi escucho decir, hermano, a esos líderes: nuestros escribas son tan entendidos en la ley, los fariseos son tan cuidadosos del ritual, y los saduceos son tan filosóficos y especulativos,
que no entendemos por qué necesitas entrometerte en estos temas. Usted dice, hermano, está especulando mucho. Bueno, le puedo añadir a esto, hermano, que ellos le estaban diciendo, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: yo te considero solo el hijo de un carpintero. ¿Cuál es esa extraña enseñanza tuya? Hermanos, si le digo que no especulo, porque estas palabras ya habían salido, estas preguntas, estas interrogantes ya habían salido de la boca de estos hombres. El registro que tenemos es claro. Mateo 13:54 dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? 55, ¿no es este el hijo del carpintero? Hermanos, yo sé que esto lo leemos así como nada. Esta pregunta es una pregunta despreciativa para Jesús. ¿Quién es este? Para que venga a enseñarnos. Es el hijo de un constructor, de un carpintero. ¿Qué no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 36, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Miren, hermanos, no olvidemos que los ojos juiciosos del mundo, en nada se parecen a los ojos con que Dios juzga a su pueblo. Dice Pablo a los Corintios, hablando también de los discípulos, de los creyentes, dice primero a los Corintios 1, versículo 26 al 29, y Pablo lo dice así: miren, hermanos, miren su vocación. Ustedes no son muchos sabios, dice, según la carne. Ustedes no son muchos, ¿qué? Poderosos, ni muchos nobles, no son de la alta alcurnia ustedes. Más bien, dice Pablo, de lo necio, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Híjole, hermanos, cuán agradecidos de veras debemos estar de la manera en que el Señor nos ve y nos aprecia, a pesar de que no somos nada, no éramos nada, no somos nada. Y cuánto debemos de gloriarnos en Cristo, hermanos, como dice aquí, y en nadie más. Por eso Pablo, hermano, decía: yo me glorío en Cristo, claro que sí, hermanos. Ahora, miren, a esta indagatoria, hermanos, nuestro Señor sí respondió. A la segunda pregunta, el Señor sí respondió. Y qué triunfante y bendita respuesta dio. Hermanos, cuando yo leo esto y examino esto, digo: Señor, que siempre podamos hablar cuando es conveniente hablar, pero de la manera, hermanos, más mansa y más sabia, como el Señor lo hizo. Porque aquí está, Juan 18:20 dice que Él respondió y dijo, la respuesta a su pregunta acerca de la doctrina fue: a ver, les dijo, yo públicamente he hablado al mundo, les dijo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y dice: y nada he hablado en oculto. Hermanos, se les cayó el circo, ¿verdad? Querían acusarlo de sedicioso, de alborotador, y les digo: yo todo lo que he hablado y dicho, lo he dicho frente a ustedes, delante de los judíos, en las sinagogas, en el templo. Nada he hecho en oculto. Y el versículo 21 dice: ¿por qué me preguntas a mí? Le dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho.
Híjole, hermanos, no hay respuestas como las de nuestro Señor. Ninguna calumnia, hermanos, puede compararse con una vida intachable. Jesús había vivido en el pleno resplandor del día, donde todos podían verlo, y sin embargo fue capaz de desafiar la acusación y decir: pregúntales a los que han oído. Ahora, nosotros podemos decir lo mismo, hermanos, porque el Señor Jesús, hermano, en el monte, en el Sermón del Monte, ya así conocido, el Señor decía, hermanos, que nosotros teníamos que aguantar, hermano, cuando nos vituperen, cuando nos maldigan, pero añade algo que Él tiene, que es parte de su naturaleza. Dice: pero cuando nos vituperen, cuando nos maldigan, cuando nos persigan, cuando digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Dice: bienaventurados, gócense, dice, cuando estas cosas pasen. Pero mire aquí, hermanos, el Señor dice: bueno, pues pregunta a los que han oído. En otras palabras, hermanos, se aplicó a sí mismo este proverbio que todos debemos aprender. Aquí viene otro consejo práctico, hermanos. Proverbios 27:2. Dice: alábete el extraño y no tu propia boca. Alábete el ajeno y no los labios tuyos. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús. A ver, ¿qué has estado enseñando todo este tiempo? ¿De qué hablas? Pregúntale a la gente y vas a salir de dudas. Pregunta lo que he hablado. Miren, hermanos, hay una bienaventuranza, o más bien bienaventurado el hombre que no tiene necesidad de defenderse, porque sus obras y sus palabras son sólidos testimonios de su rectitud y de su bondad. Nuestro Salvador, hermanos, respondió a su interrogador de una manera apacible y sin embargo eficaz, de una manera eficaz, apelando ¿a qué? A sus hechos, apelando a sus hechos. Hermanos, en Cristo no había discordancia entre sus palabras y entre sus obras. Ya hemos hablado de ese pasaje. Jesús era poderoso en palabras y en obras, y era lo que estaba diciéndole a este sumo sacerdote y a sus enjuiciadores. Él se presenta ante todos, tanto como el espejo de la mansedumbre, como el dechado de perfección. Pregunta. Y entonces hace que la calumnia se retuerza a sus pies, como si fuera, hermanos, una víbora ponzoñosa. Este es nuestro Dios, hermanos. Qué ejemplo, qué defensa, hermanos, qué maravilloso. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar atentos a sus palabras y a sus obras. Claro que sí, porque aquí no hay nada que sea discordante o discordante. Hermanos, qué gran deleite es contar con este triunfante intercesor como abogado nuestro, que argumenta su propia justicia en defensa nuestra. Nadie podría impugnar, escuche, su absoluta perfección, y esa misma perfección, hermanos, ahora nos cubre a todos nosotros en este día. Dice Pablo a los Romanos otra vez, 8:33 y 34. ¿Le han acusado alguna vez falsamente, hermanos? Dice el Señor, dice Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y yo agregaría, hermanos, ¿quién nos acusará ahora que Cristo ha aceptado interceder por nosotros? ¿Quién? No hay tal cosa, hermanos, mientras o siempre y cuando todo lo que digan y todo lo que acusen sea falso.
Cuidado, hermanos. No esperemos, hermano, ninguna intercesión ni ninguna defensa si estamos, hermano, con nuestras manos manchadas, con nuestras vestiduras manchadas. Ojo con eso, nada más. Bueno, esta sobrecogedora respuesta, sin embargo, hermanos, atrajo sobre el Salvador una bofetada de uno de los alguaciles de la corte que estaba allí. Juan 18:22 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Hermanos, este fue un acto sumamente repulsivo, ¿no cree? Como todo lo que sigue a continuación. Pero aquí, hermanos, tenemos la primera de una nueva categoría de agresiones. Hasta este punto, hermanos, solamente con lo que dice Lucas. Pero aquí, hermanos, hasta este punto no nos habíamos enterado de golpes, de bofetadas, pero ahora se ha cumplido lo que dijo el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 1. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Y luego dice: con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Qué ironía, hermanos. El juez de Israel, el juez del universo, estaba siendo enjuiciado. De aquí, hermanos, nuestro juicio, nuestro título, perdón. Este golpe fue la primera de una larga serie de agresiones, como veremos. Y yo me pregunto, ¿quién sería, hermanos, el hombre que abofeteó de esta manera al Señor? Se nos dice solamente que fue un alguacil. Ahora, en el contexto bíblico, el alguacil trascendía su rol como simple ejecutor de la ley, convirtiéndose en un actor esencial. ¿Para qué estaba el alguacil? Pues, hermano, estaba para mantener el equilibrio entre el bien y el mal. En otras palabras, para hacer justicia. ¿Ha visto en los bufetes de abogados, hermano, que tienen, o en las cortes, hermano, que tienen una balanza? Eso significa justicia. Hay que, hermanos, juzgar el bien y el mal, y tiene que haber, hermano, algo que nivele esa balanza. Los alguaciles, los magistrados, las autoridades están para eso, hermanos. Lo dice la Escritura. Entonces, este hombre no solo se encargaba de hacer cumplir las ordenanzas humanas, sino también de reflejar la justicia del cielo, sirviendo como un recordatorio real, tangible, del poder de Dios y su voluntad para castigar a los transgresores. En otras palabras, era su deber aplicar la justicia de manera justa e imparcial. Por lo que, pues, este hombre no solo se encargaba, hermano, de castigar a los culpables, sino también de proteger a los inocentes y a los justos. Sin embargo, hermanos, la justicia divina no siempre, y esto debemos aprenderlo también. Escuche, la justicia divina no siempre se ajusta a la justicia humana. Eso lo sabemos usted y yo. Eso lo sabemos. Dios puso a la justicia, hermano, terrena, a las autoridades terrenas, para que hagan justicia, para que obren justamente. Pero nosotros sabemos, hermano, que en un mundo caído como en el que estamos, la justicia de Dios no siempre se ajusta a la justicia humana. Mire, en muchos casos, una autoridad puede ser utilizada para llevar a cabo la voluntad de Dios, sí. Incluso si esto significa actuar de manera que parece injusta para los estándares humanos. ¿Sabía usted eso? A veces, hermano, Dios permite que la justicia de la tierra, hermano, se manifieste, y es la voluntad de Dios, pero a nuestros ojos y a nuestro parecer va a parecer, hermano, injusta a nuestros estándares. Lo decíamos, creo, el viernes, ¿no? ¿O dónde escuché yo esto? Que decían cuando, no sé dónde, que cuando, sí, creo que el viernes lo mencionamos, cuando alguien dice que su hijo narcotraficante, su hijo maleante, asesino, lo encarcelaron, y la mamá o la esposa salen a decir,
pero es que él es muy buena gente, ¿verdad? Pues, mande. Solo mataba poquito, ¿verdad? Dijo aquel, ¿verdad? Ya se murió, por cierto, también aquel. Dijo, yo sí robo, les dijo allá, creo que era en Michoacán, no sé dónde. Yo sí robo, pero robo poquito, no soy como los otros. Bueno. Se fija, hermano, los estándares, hermano, humanos a veces no son tan deseables, porque, hermano, la justicia divina así es. Ahora, esto es algo que el movimiento, aquí voy a intervenir, hermano, con esto, porque a veces decimos, ¿se acuerda ahora que pasó, hermanos, el asunto del día, hermano, de la mujer y de este asunto, movimiento ideológico? Hermanos, el movimiento feminista y otras ideologías no entienden, hermano, este detalle que el Señor nos enseña aquí. Y por esto los creyentes debemos mantenernos alejados de tales movimientos y resignados, mirar atentos el ejemplo del Señor. Oiga, hermanos, el movimiento feminista ha llevado a Jesús, hermano, a ponerle carrilleras, sombrero de Venustiano Carranza y rifle en la mano, porque dicen que Jesús fue un revolucionario. Eso dice el movimiento feminista. ¿Puede usted creerlo? Cuando yo leo esto, digo, qué barbaridad están diciendo. ¿Qué dicen? Sí, es que Jesús defendió a la mujer, elevó a la mujer samaritana. A ver. Hermanos, es que argumentos, hermano, para apelar a los deseos de nuestro corazón, vamos a encontrar, hermano, muchos. Los mormones encuentran fundamentos bíblicos para hacer lo que dicen. Los arrianos, testigos de Jehová, encuentran testimonio bíblico para hacer lo que hacen y creer lo que creen, y así sucesivamente. Entonces, hermano, cuidado, fijémonos en el ejemplo del Señor. Pero sobre todo, creo que todos hubiéramos deseado, hermanos, aquí, obviamente leyendo la actitud del Señor, hubiéramos deseado que el Señor pudiera haber influido en el corazón de este hombre hacia el arrepentimiento, ¿no? Pero parece que no fue así. Por lo tanto, este hombre figura como el primero de una caravana de agresores personales dirigidos contra la persona de nuestro Señor. Su mano impía, escuche, fue la primera en golpearlo. Así que seguramente si este hombre murió, hermanos, sin haberse arrepentido, yo creo que el recuerdo de ese golpe que le dio a Jesús debió permanecer, hermano, como el gusano que nunca muere dentro de él. Y creo que hasta hoy, si no se arrepintió, grita en su condenación diciendo: yo fui el primero en golpearlo, yo le di un golpe en su boca con la palma de mi mano. Qué tragedia, hermano, qué terrible condición. Miren, hermanos, ya voy a terminar, no todo el tema, pero voy a tener que parar. Los escritores de antaño que escribieron sobre la pasión, fíjese que encontré esto leyendo, investigando sobre esta sola cosa de este alguacil. Los escritores de antaño que escribieron sobre la pasión de Cristo dan diversos detalles de las lesiones infligidas contra el Salvador por este golpe. Pero a mí me gustaría que dejáramos a un lado tales tradiciones y no las citemos porque son tradiciones, la Biblia no dice más. Pero yo sí quisiera decir simplemente que había en la iglesia la idea general, la creencia generalizada de que este golpe, hermanos, que este alguacil propinó al Señor, fue un golpe muy cruel. O sea, no fue ¿cómo dicen por ahí? Soplamocos, ¿verdad? No fue algo así, ¿verdad? No, hermano, fue un golpe durísimo. No, ya no oí esa expresión. Le puse un soplamocos, dijo ¿verdad? No, hermano, fue un golpe duro, intencional. Eso, de veras, hermano, investigando esto, yo encontré, hermano, que en los primeros días de la iglesia, en la tradición, hermano, se comentaba que este primer golpe del alguacil, hermano, fue un golpe brutal, hermano, en la cara del Señor, con una vara, dicen algunos, ¿verdad? Bueno, lo que sí, hermanos, es que fue cruel, le causó dolor al Salvador. Y sin embargo, el Señor, aunque sintió ese golpe y fue sacudido por él, el Señor no perdió la compostura.
No mostró el menor resentimiento. Su respuesta, hermano, fue todo lo que debía ser, todo lo que se podía esperar de él. No hay ninguna palabra de más. Si se fijan, hermanos, él no dice como el apóstol Pablo, al que, hermanos, lo golpeaba a una mano, y le dice al sumo sacerdote Ananías, ahí en Hechos 23:3, Dios te juzgará a ti, pared blanqueada. Pablito clavó un clavito, era cuidado con Pablo. A ver, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, es decir, justamente, y quebrantando la ley me mandas golpear, le dice Pablo. Jesús hubiera podido decir lo mismo, exactamente lo mismo. Pero hermanos, yo no voy a censurar a este alguacil y siervo de Roma y de las autoridades judías, sino que más bien yo quisiera que encomiáramos al Señor, que alabáramos al Señor, que reconociéramos la actitud de nuestro Señor, porque a diferencia de Pablo, él dijo de una manera mansa. Juan 18:23 le dijo: mira, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si estoy diciendo bien, ¿por qué me golpeas? ¿Se fija? Qué cosa tan diferente. Pablo les dijo hipócritas, les dijo pared blanqueada. Jesús había usado estas expresiones, hermano, antes de ser aprendido, cuando tuvo encuentros con los judíos, pero en el juicio, hermano, fue exactamente como Isaías el profeta lo había dicho de él. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca, y cuando la abrió, hermano, la abrió de la manera más mansa. Creo que esto habría bastado, hermano, seguramente si hubiera quedado algún remanente de benevolencia en el corazón de este alguacil para hacerle girar su mano hacia su propio pecho y ser movido, hermano, a la penitencia, al arrepentimiento. No nos sorprendería si hubiera él clamado: perdóname, oh tú que eres divinamente manso y benevolente, y permíteme desde este momento que sea tu discípulo. Pero, hermanos, hasta aquí, de esta manera hemos visto la primera parte de los sufrimientos de nuestro Señor en la casa del sumo sacerdote, y la lección de ella es justo esta, hermanos: seamos mansos y humildes de corazón como lo fue el Salvador. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo, ahí radicaba, en esto radicaba, hermano, su fuerza y su dignidad. Hermano, no comparemos a Cristo, hermano, con un déspota como los que tenemos hoy entre las naciones. Es más, hermanos, que Dios perdone a los que somos ministros, hermanos, y a veces nos comportamos como déspotas, con soberbia, con altanería, pensando, hermanos, que defendemos, hermanos, cierta dignidad en el ministerio. ¿Quién enseñó esto? Cristo, hermanos, nuestro ejemplo es otro, totalmente distinto y contrario a este tipo de actitudes. Y ustedes me dirán, hermanos, que ya he dicho esto otras veces. Sí, hermanos, y tendré que decirlo muchas veces más delante de todos para que aprendamos bien la lección. Ni los ministros, ni los creyentes, ni ninguno que se diga cristiano puede, hermanos, tomar actitudes soberbias, altaneras, déspotas los unos con los otros, porque Cristo no lo hizo, hermano. ¿De qué nos sirve ver la película otra vez si no aprendemos, hermanos, los rasgos más característicos e importantes de ese? No fue un chivo, hermanos, el que fue llevado al matadero. No fue una cabra, fue un cordero. Fue un cordero. Nosotros, hermanos, fuimos lavados con la sangre del cordero. No fuimos lavados, hermano, con otra sangre. No fuimos lavados con la sangre, hermanos, de un revolucionario justiciero. No, hermanos. Qué gran lección tenemos aquí. Es difícil, o dígame si no, ser manso cuando uno es falsamente acusado. Es difícil ser manso, sí, cuando uno es duramente interrogado. Sí, es difícil ser manso cuando un astuto adversario está a la caza.
Es difícil ser manso cuando uno se duele bajo un atroz golpe vergonzoso, viniendo de una corte que debiera hacer justicia. Hemos oído hablar, dice la Escritura, de la paciencia de Job, pero aquella palidece, escuche, la paciencia de Job palidece ante la paciencia y la mansedumbre de Jesús. Pero otra vez, hermanos, admiremos su paciencia, pero no nos contentemos con la admiración, sino imitemos su ejemplo descrito bajo este punto y sigamos cada trazo, hermanos, de esta maravillosa escena. Voy a parar aquí, hermanos, porque ya el tiempo se nos fue. Hoy, si Dios quiere, hermanos, podremos continuar. ¿Le parece? ¿Le gusta el tema? Yo espero que nos guste. Hay mucho que decir, hay mucho que aprender. Pero tenemos algunas cosas por poner en práctica, hermanos. Algunas cosas que pueden servirnos, hermanos, en nuestro día a día. Póngase de pie, por favor. Hable con el Señor, hermano, medite en su corazón. Agradezca al Señor, hermano, el juicio de valor que Él hace para con su pueblo. No fue, hermanos, viene a mi mente este momento hablando de Job y hablando de ese dato, de cómo el Señor calla cuando se le pregunta por nosotros. No fue exactamente lo mismo que pasó con Job. Es más, el Señor mismo le dijo al adversario: ¿has considerado a mi siervo Job? Y luego dio cualidades que Él solo Él ve en nosotros: justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Usted dice: Job debe de haber sido. Job, hermano, era un hombre como usted y como yo, que creyó en el Señor, que era consagrado y devoto al Dios verdadero, hermano. Por eso el Señor lo pone como ejemplo también. Hable con Dios, hermano, agradézcale esa justificación que Él hace de usted y de mí, a pesar de que entre nosotros no nos veamos así. Hable con Dios, agradézcale al Señor. Padre, Señor, muchas gracias por enviar a tu Hijo. Padre bendito, gracias por el ejemplo maravilloso que en todo aspecto, área y tiempo de la vida del Salvador es para nosotros, Señor. Señor, algunos dirán que cuando estuvo rodeado de ese grupo de 12, pudo haberse envalentonado y enfrentado a todas las autoridades, pero no, Señor, aquí lo vemos solo. Él solo, dice tu palabra, pisó el lagar. Sus vestidos, solo sus vestidos se llenaron de sangre. Solo, nadie más estuvo con él. Y ahí solo, Señor, dio respuestas maravillosas, ejemplares para nosotros hoy. ¿De qué nos serviría, Señor, hoy hablar de corrido, Señor, de tantas cosas maravillosas que tú nos enseñas a través de esta conducta, a través, Señor, de cada paso en esta apasionante, Señor, obra de redención? Mi Dios, cuánto tenemos que agradecerte, Señor, que nos hayas justificado, y que justificados, Señor, nos veas, que justificados, Señor, nos presentes delante de una humanidad que nos ve con malos ojos, que nos ve, Señor, como lejos de ti, como una secta, como unos fanáticos, Señor, como unos desquiciados a veces. Pero qué bueno es saber, Señor, que tú no profieres este tipo de juicios contra nosotros.
aunque pudiera haber humanamente, Señor, sí, Señor, pretextos y, Señor, muchas cosas para decir, Señor, acerca de nosotros, tú no lo haces. Nos ves, Señor, por tu misma sangre, Señor, perfectos, justificados, limpios, santificados, justificados por siempre. Por eso tu palabra, Señor, dice que callaste. Por eso tu palabra, Señor, nos enseña que hay un silencio cuando se refiere, Señor, a los tuyos. Gracias, Dios mío, por permitirnos ser parte de este grupo. Gracias, Dios mío. Y ahora tu ejemplo, Señor, mientras empiezas a ser agredido, abofeteado, Señor, qué gran ejemplo. Señor, que nuestro día a día, mientras somos vituperados, mientras somos, Señor, señalados, avergonzados, incluso perseguidos, podamos, Dios, mantener, Señor, el temperamento tuyo. Enséñanos a mirarte, enséñanos, Señor, a ver cómo tú, Señor, aunque se hizo injusticia, permaneciste, Señor, manso y humilde. Enséñanos a llevar tu yugo, Señor, sobre nosotros, porque si no, Señor, esta semana y las que siguen pasarán, Señor, sin ninguna enseñanza práctica para nuestras vidas. Aquí está tu pueblo, Señor. Yo lo presento ante ti. Trata con cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor. Enséñanos a sufrir cuantas veces sea necesario el agravio. Enséñanos, Señor, a poner la otra mejilla. Enséñanos, Señor, a cargar, Señor, 2 millas al que pide que carguemos una. Enséñanos, Señor, a ser como tú. Sí, Dios mío. Sí, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Gracias. Gracias, Dios eterno. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío.